Amigos de Punto Final, qué placer saludarlos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Llegaron las Chivas de Paunovic para enfrentar a los Pumas en la última jornada de este torneo Apertura 2023. Sin embargo, la nota se la lleva Alexis Vega. El 10 rojiblanco recibió al menos el perdón de la directiva y del cuerpo técnico. ¿Por qué lo digo? Porque hay reacciones. Escuchemos qué es lo que dijeron Alan Mozo y Eric Gutiérrez. Pues sí, la verdad es que siempre es muy lindo regresar y nos jugamos la posición en el torneo y vamos a salir a ganar. Oye, mucho se habló de Chivas, se dudó, pero están en liguilla, directos y pueden pelear por el tercer lugar. ¿Qué le dice a toda la gente que los está apoyando? Pues nada, que es momento de unirnos y que vamos a pelear el campeonato. Pues por ahí viene, hermano, pregúntale. No te puedo decir nada yo. Sí, es importante, Alex, para el equipo y esperemos tenga minutos también. ¿Cómo lo toma el grupo justamente? No, muy bien, hemos estado trabajando muy bien y ya está integrado hace mucho tiempo y ahora está al 100% y nos puede aportar muchísimo. Pues no sé qué piensen ustedes, compañeros. A mí me parece que la opinión al interior del vestidor está un poco dividida. Lo único que es verdad es que Chivas está peleando en la parte alta. Ya nadie lo va a sacar de la liguilla y todavía aspira a la tercera posición en caso de que Tigres pierda ante el América. Compañeros, esto fue la llegada de Chivas. Regreso con ustedes y les mando un fuerte abrazo. Otro para ti, mi querido Armando Melgar. El Guti dice está al 100 y Alan Mozo Álvaro dice, ahí viene atrás, pregúntale. O sea, explícame. A mí me encanta, realmente a mí me encanta. En todo este tiempo en Punto Final o en los programas nuestros acá en Fox Deportes, yo decía que tenían que darle la oportunidad nuevamente, que no mató a nadie, que no era un tema de realmente suma urgencia dejarlo afuera a él y a los otros sí traerlos de nuevo a jugar. A mí me gusta mucho como jugador, ojalá que pueda recuperar el nivel que mostró en el torneo pasado, incluso en el Mundial de Qatar, fue uno de los que más me gustó de la selección mexicana. ¿Está para jugar mañana, Paco, Alexis Vega, en caso de ser requerido por su técnico? Yo creo que ningún jugador es más importante que cualquier club, ¿no? Pero sí creo, y lo sostengo, creo que Alexis Vega le puede aportar mucho a Chivas, ¿no? Entonces me parece acertado que les cayó ahora ya como un refuerzo más para esta liguilla, ¿no? Porque andaba desaparecido, esperemos que haya aprendido la lección y que venga con más fuerza y haya sido trabajado bien, porque yo supongo que está trabajando bien, si no, no lo hubieran convocado nuevamente al partido contra Pumas, ¿no? Y se va a jugar bastante, sobre todo, más allá de la posición, Alexis se va a jugar ahora sí el puesto. Me parece que ahora el que lo reintegren en la convocatoria va a valorar en dónde está, porque yo creo que hay veces que cuando estás en Chivas no valoras lo que realmente en el equipo en que estás hasta que te suceden estas cosas. El puesto y su futuro con el Guadalajara, Vero, porque de tener una buena actuación pues lo puedes vender mejor. Claro, yo creo que también ojalá demuestre, ¿no? El arrepentimiento, ojalá demuestre que quiere seguir en el club, ojalá demuestre ser el Alexis Vega que siempre ha sido identificado y referente para este club tan grande. Y pues bueno, ya se acerca, esta es la última jornada, vamos a ver si juega. Lo que sí es que Chivas ya está con boleto a liguilla. 7 partidos, un gol. Te dejamos hablar poco porque tú eres americanista. Ya lo sé. Tenemos que ir a la... 7 partidos, un gol. Sí. ¿No? Ahora, estuvo lastimado. Ningún jugador de fútbol está por encima del colectivo. Completamente de acuerdo. Ninguno. Vamos a la pausa. Continuamos No hablo más. en Punto Final.